Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeras y compañeros. El grupo de hoy va a hablar de lo que es el trastorno de espectro autista y el síndrome de Asperger. Las integrantes de mi grupo son Abigail Paz Aguilar, Elena Susana Ramos Vázquez y mi persona. Voy a hablar un poco más de lo que es los trastornos de espectro autista, que también se denomina como TEA, que son un grupo de discapacidades, ¿no?, del desarrollo que pueden provocar problemas tanto en lo social como en la comunicación y de conducta significativa, ¿no? ¿Por qué utilizamos el término de espectro? Es para describir el autismo, ¿no? Porque no existe solamente un tipo de autismo, sino que también se da por el tipo y la gravedad de los síntomas que se presentan, ¿no? Actualmente el autismo no se considera un diagnóstico, sino un conjunto de trastornos que tienen en común la alteración en tres áreas: el déficit de integración social, problemas de comunicación y un repertorio anormalmente restringido de comportamiento e intereses. ¿Qué quiere decir? Que esas personas tienen problemas en lo social, ¿no?, al momento de relacionarse con las demás, problemas de comunicación, ¿no? Más adelante vamos a ver que algunos pueden hablar muy bien, otros un poco y algunos casi nada, ¿no? Entonces ahí nos venimos con problemas de comunicación. Y un repertorio de anormalmente restringido de comportamientos e intereses. Eso quiere decir que a veces está feliz, a veces se enoja o está triste y es muy cambiante, ¿no? Los trastornos de espectro autista ocurren en todos los grupos técnicos, ¿no? Esto no es a un cierto grupo o por ciertos tipos de cosas, no, simplemente se puede dar y se da durante toda la vida de una persona, pero con tratamientos que existen, todo puede llevar una vida realmente, no podemos decir 100% normal, entre comillas, pero lleva una vida con mejor calidad, ¿no? Dice que a menudo se dan los indicios del TEA en los niños, ¿no? Cuando se dice que los papás llevan diagnosticando el TEA en los niños a partir de que los niños cumplen 24 meses. Antes de los 3 meses los padres ya saben que el niño contiene TEA, ¿no? Y también dice que aquellos que tienen el TEA se comunican, interactúan, se comportan de maneras distintas a otras personas. Por ejemplo, una persona con TEA nunca va a poder aprender como lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces ahí en esa parte también vamos variando, ¿no? También se muestra que los futuros indicios pueden aparecer en los primeros meses de vida, como ya decía, ¿no? O también después. Entonces eso ya es mucho depende, ¿no? Digamos, el cuánto el padre se dé cuenta, porque dice que el 80% y el 90% se dan cuenta antes de que el niño cumpla 24 meses de edad, ¿no? Dos tipos o grados del autismo, ¿no? Actualmente el diagnóstico del TEA se hace a todos los síntomas que se vean relacionados al mismo, ¿no? Y todos van sobre un denominativo que es el trastorno de espectro autista, que es el TEA, ¿no? Se divide por 5 grados de tipos de autista, ¿no? Por lo que las personas lo padecen y pueden también situarse en cualquier punto del espectro. Tenemos el autismo, el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, que vamos a hablar más adelante de eso también, el trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, ¿no? Hoy vamos a hablar nosotros de lo que es el autismo y el síndrome de Asperger. Y ahora mi compañera va a hablar de lo que es el autismo. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el autismo. El autismo es un trastorno que habitualmente comienza durante los 3 primeros años de vida, siendo así los padres quienes pueden identificar estas características o estos comportamientos diferentes, extraños, que son llamados por algunos padres. Por ejemplo, la nula o escasa comunicación verbal que tiene el niño, ¿no? El niño se muestra poco sociable, es solitario, no muestra interés en identificar objetos o llamar la atención de sus padres. También, entre las causas podemos decir que no solamente hay una causa única, ¿no? Son diferentes, presentan diferentes síntomas y diferentes causas. Entre estas podemos mencionar quizás la genética y el medio ambiente. Cuando hablamos de genética, hablamos que para algunos niños con autismo puede estar asociado con un trastorno genético o puede ser relacionado también con con un trastorno hereditario. Por ejemplo, el síndrome de Rett o el síndrome del cromosoma X, que a veces es muy frágil. Otros consideran que es debido también a los cambios genéticos, o sea, mutaciones que se dan. Entre estas mutaciones pueden ser hereditarias o suelen darse de manera espontánea. Algunos mencionan también que puede deberse a factores ambientales, ¿no? Actualmente algunos investigadores están estudiando esto y nos dicen que tal vez se puede dar debido a infecciones virales, exceso de medicamentos o complicaciones durante el embarazo o contaminantes en el aire.
En cuanto a los síntomas, podemos rescatar que hay algunos signos de alarma, ¿no?, que presentan estas personas con TEA y que pueden ser que no responder a su nombre, por ejemplo, cuando ya tienen los 12 meses de edad, no señalar objetos para demostrar su interés, no señalan un avión que pasa volando para cuando ya tienen los 14 meses de edad. No jugar juegos de simulación, es decir, jugar o darle de comer a un muñeco para cuando llegan ya a los 18 meses de edad. Evitar el contacto visual y querer estar solos. También podemos decir tener dificultades para comprender los sentimientos de otras personas, para hablar con sus propios sentimientos, presentar retrasos en las destrezas del habla, en el lenguaje, repetir a veces palabras o frases u otras cosas, ¿no? Tener dificultades, como se le llama la ecolalia, o dar respuestas no relacionadas con las preguntas que se les hace, ¿no? También algunos niños pueden irritarse con algunos cambios, ¿no?, con cambios en el entorno. Tener intereses obsesivos, a veces son muy obsesivos, ¿no? Cuando no consiguen algo, se obsesionan y se frustran. Aletear las manos generalmente cuando o mecerse o girar en círculos, tener reacciones poco habituales al sonido, al olor, al gusto, ¿no? Y muchas otras cosas. En cuanto a la comunicación, presentan un retraso en las destrezas del habla y del lenguaje, ¿no? Repetir palabras o frases u una y otra vez, como se le llama la ecolalia. Invertir los pronombres, por ejemplo, decir tú en lugar de yo. También dar respuestas no relacionadas con las preguntas que se les hace. O no señalar ni responder cuando se señala algo. Usar pocos o ningún gesto. Por ejemplo, no decir adiós con las manos. Hablar con un tono monótono, robótico y cantado. No jugar juegos de simulación. Por ejemplo, no jugar o dar de comer al muñeco. No comprender los chistes, el sarcasmo ni las bromas. En cuanto al tratamiento, hay que entender que no hay manera de prevenir un trastorno de espectro autista, no hay manera. Lo único y lo que se recomienda es hacer un diagnóstico y una intervención temprana, ¿no? Son los más útiles para poder mejorar el desenvolvimiento, el desarrollo del lenguaje, de las habilidades, de la conducta del niño. Cualquier intervención para un espectro autista es útil e importante y que todos debemos, y los papás más que todos deben conocer. Gracias. A continuación, mi compañera. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre el síndrome de Asperger. ¿Qué es el síndrome de Asperger? Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta especialmente a la comunicación e interacción social de la persona. Es decir, que no existe una discapacidad intelectual asociada. Más bien, se encuentra que los aspectos formales de la comunicación y el lenguaje están preservados en la persona. Como dijimos, la comunicación e interacción social no existe con las personas del síndrome de Asperger. Y como vemos en las diapositivas, es el tipo de autismo más difícil y en ocasiones tardío en diagnosticar, pero sí se ve afectada las habilidades sociales y el comportamiento, y afecta más que todo a la interacción social y laboral en las personas. Tiene problemas de interacción social, la falta de empatía, poca coordinación psicomotriz, no entender las ironías ni dobles sentidos que utilizamos mayormente en el lenguaje o en la comunicación normal, usual y cotidiana en las personas. La obsesión con ciertos temas son algunas de las características más habituales del síndrome de Asperger. A diferencia del autismo, se caracteriza por poseer un lenguaje fluido. A ellos no les afecta el lenguaje que desarrolla, más bien, en algunas conferencias que he visto, dice que las personas que padecen de síndrome de Asperger hablan más antes que una persona promedio, es decir, que su lenguaje está muy desarrollado, pero la comunicación entre personas es muy baja. Y una capacidad intelectual media como de las personas, o algunas veces es más alta que a otras personas. Podemos ver un ejemplo muy claro en la teoría de Big Bang. Es una serie donde el protagonista es Sheldon Cooper, donde vemos mayormente todas las características del síndrome de Asperger. La falta de empatía, el trabajar en grupos, se ve mayormente cada síntoma y cómo en la vida cotidiana será. Es muy interesante, yo les invito a que vean. Incluso vamos a mandar un enlace sobre este personaje que le da vida a una persona con síndrome de Asperger, y ahí podemos ver como futuras profesoras de nivel inicial, cómo interactuar con los niños, cómo tener estrategias con los niños, y también cómo saber si un niño tiene un síndrome de Asperger, que es muy importante. Como vemos en las diapositivas, es muy difícil y tardío en diagnosticar. En otra conferencia que he visto también habla que el síndrome de Asperger, como se ve acá, no se identifica en algunos casos, no se diagnostica y puede ser como una persona normal. Incluso cuando ya tiene la mayoría de edad, recién darse cuenta que tiene el síndrome de Asperger. Es poco inusual, pero sí afecta en la interacción social,
de las personas que padecen de este síndrome. Vamos a ver algunas de las características del síndrome de Asperger. Como dijimos, la falta de empatía, el no ponerse en los zapatos de otra persona, es un síntoma, una característica de las personas que padecen síndrome de Asperger. Presenta un lenguaje pomposo y pedante, es decir, que siempre va a hablar formalmente, con palabras formales, rebuscadas en el diccionario. En cualquier comunicación que se da, ya sea cotidiana, de vez en cuando, siempre van a hablar con un lenguaje formal. No saben cómo demostrar el interés por una persona. También tienen dificultades para comprender el lenguaje que no sea literal. Como dijimos, ellos no entienden a veces el sarcasmo o el doble sentido que nosotros hablamos en una oración o en una comunicación normal. Ellos no lo entienden. Sus relaciones sociales son muy limitadas. En efecto, ellos a lo mucho podrán hablar con 2 o 3 personas allegadas a ellos. Su tono de voz es inusual y monótono. Evita mirar a los ojos del interlocutor, no te mira fácilmente cuando estás hablando con esa persona. Tiene rutinas y rituales poco usuales para el resto de las personas, es decir, que tiene un horario establecido, una rutina establecida que no va a cambiar. En la teoría del Big Bang se ve que Sheldon Cooper, el protagonista, tiene horarios incluso para ir al baño. Él no puede salirse de esos horarios. También tiene horarios para dormir, tiene días especiales. No puede comer incluso una comida, digamos que hoy día una de sus amigas le trae un pastel, él no puede comer el pastel porque no es el día del pastel, entonces evidentemente lo bota, aunque esté rico, el olor sepa bien, no. Él tiene esas rutinas y rituales poco usuales, a diferencia de las demás personas, ¿no? Les preocupa muy poco lo que piensen o lo que digan las personas. Eso sería una de las características o de las personas que padecen el síndrome de Asperger. También vemos la clasificación del síndrome de Asperger. En sí no existe clasificación porque solo existe un tipo de síndrome de Asperger, pero lo clasifican en 3 grupos, que son el síndrome de Asperger en la infancia, en la adolescencia y también en la edad adulta. Es decir, que lo clasifican de acuerdo a la edad en la que se manifiesta. El síndrome de Asperger y sus síntomas. Una de las características más particulares del síndrome de Asperger es la dificultad de la interacción de unos con ellos. Como ya dijimos, la interacción social se ve muy afectada, en algunos casos casi un poco nula. Tal vez hablen con 2 o una persona nada más. Ese es uno de los principales malestares de las personas con síndrome de Asperger y que nosotros podemos, como maestras de nivel inicial, tratar o estimular para los niños que padecen el síndrome de Asperger. Como vemos, podemos ver la inmadurez emocional, las rutinas autoimpuestas, como vimos, como vamos a ver en el enlace que vamos a enviar del video sobre la teoría de Big Bang de Sheldon Cooper, intereses limitados, sentimientos e incomprensión y soledad. Le gusta estar solo en algunas ocasiones, dificultad en la flexibilidad de pensamiento. Como dije, ellos se autoimponen en algo y se quedan en eso. Si alguien le dice que no, para ellos va a ser sigue un sí, hasta que ellos demuestren lo contrario. Es habitual que presente problemas académicos, adaptación horaria y cambio a profesores. Es decir, que digamos, si está un profesor con ellos, se tiene que quedar para toda la vida. Es decir, que no puede cambiar esos cambios tan bruscos. El horario, en ahí entra, ¿no? Se entrelaza el horario y las rutinas no pueden cambiar de un día para otro. Es donde tienen dificultades, se frustran y bueno, presentan más problemas en esos puntos. También se ve la ansiedad y depresión, y por último el perfeccionismo que se ve en estas personas que padecen el síndrome de Asperger. Todos estos síntomas, como dije anteriormente, se ve en la teoría del Big Bang, pero volviendo a la conferencia que se dio, también dijo que algunas personas ya mayores, o sea, saben que tienen el síndrome o algún tipo de trastorno autista porque no interactúan fácilmente con una persona. Y es así, viven toda la vida con ese síndrome, pero no se dan cuenta. Y nosotros lo catalogamos como pedantes, que no saben, o sea, les ponemos diferentes apodos, cosa que no debería ser así. Nosotros deberíamos informarnos más como personas para que haya inclusión en todas las personas y no catalogarlos o tratarlos de mala manera, porque pueden padecer estos síndromes que a veces
no se diagnostican o la persona no puede saber que tiene ese síndrome de Asperger, ¿no? También vamos a lo que es el diagnóstico. Como dijimos, el especialista lleva a cabo patrones repetitivos y muestra un interés limitado por ciertas actividades. Algunas de las pruebas más habituales que suelen practicarse con los especialistas son la evaluación genética, la evaluación neurológica, las pruebas para comprobar la función psicomotora, las pruebas cognitivas. Pasamos al tratamiento. No existe un tratamiento que lo pueda prevenir ni curar. Como dijimos, esto es para toda la vida. Algunas personas tampoco pueden saber que tienen el síndrome de Asperger, porque es muy difícil de diagnosticar. Pese a ello, existen pautas y sistemas de apoyo para que tengan un carácter psicoeducativo, cuya función es promover la calidad de vida de las personas y sus familias. Es decir, que no se puede curar, pero sí podemos promover esta calidad que se puede ver en distintas familias para que sea un mejor entorno y un mejor contexto para las personas que tienen síndrome de Asperger. También vemos la intervención en el aula. Está demostrado que la educación de calidad, donde se utilizan distintos métodos y terapias adecuadas e estimulantes, se da en las aulas ordinarias, es decir, ahí entramos nosotros como maestras de nivel inicial, que tal vez en alguno de nuestros futuros cursos, alguno de los futuros estudiantes que tengamos padece de este síndrome de Asperger o caso contrario tenga el trastorno del espectro autista. Por eso es fundamental el desarrollo de estos niños, es decir, que nosotros no podemos dejarlos atrás. Por ello tenemos que utilizar diferentes métodos, estimulaciones para los niños que padecen de TEA. Es muy importante que los maestros tengan un enfoque y abarquen las siguientes dimensiones: la identidad y el autorreconocimiento de las personas, capacidades de relación social, el autocontrol, competencias de anticipación, procesos de utilización adecuada de conductas aprendidas. Bueno, solo eso sería por mi parte. Vamos a hablar un poco sobre las estrategias e intervenciones que podemos dar en el aula a continuación con la compañera. Hablar un poco de las técnicas que tenemos para facilitar la integración de los niños con TEA, no más que todo para nosotras que vamos a ser maestras, para saber también cómo tratar, ¿no?, con esto. El primer punto más importante es promover el contacto entre ellos, ¿no? Generalmente los niños a veces no quieren acercarse mucho a los niños con TEA porque muchos digamos que a veces son un poco más complicados, ¿no? Y también tenemos que permitir, ¿no?, que con la ayuda de los niños podamos que el niño vaya pudiendo hacer lo mismo que los demás niños, ¿no? Sin decir, no, él no va a poder hacer esto, él tiene que hacer siempre lo mismo que los demás. Y eso con la ayuda de sus compañeros, ¿no?, que tengan las mismas responsabilidades. Otra estrategia sería, digamos, también explicar a los niños, ¿no?, decirles, ¿no?, que eso es así va a ser, tienen que ser tolerantes, amorosos y comprensivos, ¿no?, que no le hagan de lado al niño más que todo. Y también, sin duda, un niño con TEA va a requerir apoyo más frecuentemente que los demás, ¿no? Pero no por eso que vamos a darle solamente importancia a él y dejar de lado a sus demás compañeros, ¿no? Sino que con sus compañeros y con la maestra debe haber un entorno donde el niño pueda desarrollarse de manera correcta, ¿no? Y también para evitar problemas con los niños de conducta, porque decíamos que los niños con TEA a veces son un poco muy... como que uno de los síntomas es la conducta, ¿no? Y hay que tener siempre un panel visual atento, ¿no?, a lo que es el niño y poder verlo más rápidamente. Y si en algún momento llegara a suceder algún conflicto o algún problema, no llamar a terceros, no, simplemente resolverlo con paciencia y no así diciendo, miren, que no sé qué. Y entonces siempre hay que tratarlo de la mejor manera posible, ¿no? Ahora va a continuar mi compañera. Ahora bien, para poder concientizar a los demás estudiantes es importante y surgen una multitud de estrategias que podemos optar nosotros como maestros. Entre estas está relatarles a ellos cuentos cortos, ¿no?, sobre lo que es la diversidad y lo importante y rica que es esta. También podemos optar por otra estrategia que es hacer de estos alumnos, de estos estudiantes, nuestros ayudantes y también variar con otros estudiantes también que nos pueden ayudar. También es importante recompensar sus actitudes positivas, ¿no?, darles ese reforzador para que continúen con la misma conducta. Otro dato importante es también estructurar el entorno. Es importante, y si queremos que la persona con autismo se adapte a nuestro entorno educativo, entonces hay que estructurarlo bien para que no surjan cambios. También es importante anticipar las actividades. La mayoría de los autistas, ¿no?, se abstraen en sus actividades preferidas. Así que el cambio de actividades a ellos les genera estrés, les genera ansiedad, les genera irritación muchas veces. Por eso es importante que tengan un cronograma, un pictograma de actividades para que ellos también puedan estar más relajados y concentrados. A continuación, mi compañera. Por último, vemos
una estrategia que es introducir cambios de manera paulatina, es decir, darle instrucciones de acuerdo a su nivel de desarrollo. Esta estrategia va dirigida y también va a depender de la edad de la persona que padece el trastorno del espectro autista, ya que las órdenes que se les da tienen que ser claras y precisas. Para finalizar, vamos a citar una de las frases de Ángel Riviere, que dice: no solo soy autista, también soy un niño que comparte muchas cosas de los niños a los que llamas normales. Me gusta jugar, divertirme y quiero a mis padres y a las personas cercanas. Me siento satisfecho cuando hago las cosas bien. Es más lo que compartimos que lo que nos separamos. Esta frase nos hace reflexionar como maestras o como futuras maestras de nivel inicial que tenemos que hacer parte de la inclusión que se da a las personas que tienen TEA. Es decir, ya en el aula, cuando nosotros tengamos nuestros propios estudiantes, con las diversas estrategias que hemos dado, hacer entender a los niños que el autismo, que algunos de sus compañeros puedan padecer, porque sí, en efecto, vamos a tener un niño que tenga el trastorno del espectro autista y nosotros tenemos que estar preparadas cuando llegue el momento, cuando los niños vengan con las preguntas, cuando los niños no quieran acercarse a ellos, o caso contrario, los padres interfieran con los pensamientos de los niños. Como bien decimos, los niños no son un adulto en miniatura. Nosotros podemos moldearlos como maestras de nivel inicial y hacerles entender sobre la inclusión con diversas estrategias, como lo dijeron anteriormente mis compañeras. ¿Por qué? Porque el niño autista es como las personas a las que llamamos normales, simplemente que tienen distintas formas, distintos modos para entender algunas cosas, practicar algunas cosas, comprender algunas cosas y muchas cosas más. Es por eso que finalizamos con esta frase tan bonita, que espero que como futuras maestras y maestros de nivel inicial podamos reflexionar de forma individual sobre el trastorno del espectro autista, porque quédase honor, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y sí vamos a encontrar personas o estudiantes, niños que estén en nuestras aulas y debemos tratarlos de manera adecuada para que su aprendizaje vaya paulatinamente junto con los aprendizajes de los demás estudiantes. Espero que les haya gustado el tema y recuerda que no es aceptar la diferencia, es acoger la diferencia. Muchas gracias, espero que les haya gustado la presentación que dimos sobre el tema del trastorno del espectro autista y el síndrome de Asperger.